meditar en la palabra de nuestro Dios. Un momento, ahí se queda sentado, ahí donde está, y vamos a hablar por un momento en esta tarde de algunas cosas que, como le he venido diciendo en los cultos anteriores, de cosas que no es que no sepamos, sino que simplemente necesitamos recordar, porque hay cosas que a veces parece que se nos olvidan, y para avanzar necesitamos recordar estas cosas. Hoy vamos a hablar de dejar las cargas que a veces traemos en nuestras espaldas, y para eso vamos a comenzar en la primera epístola del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, por favor, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Y leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice la Biblia de la siguiente manera: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto es lo que no se nos debe olvidar. Echando toda ansiedad sobre Él. Pueden sentarse, hermanos. Echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿verdad? Muy bien. A veces se nos olvida, porque cuando vienen a nuestra vida justamente las dificultades, cuando vienen tantos problemas, cuando hay situaciones en las que la ansiedad, la culpa, las heridas del pasado, los temores de que algo vuelva a pasar o que pueda pasar alguna situación, ¿verdad? Nos invaden, parece que no hayamos que hacer, y entonces necesitamos recordar esta clase de versículos. ¿Qué es lo que dice el versículo, mis hermanos? Echando, ¿cuánto? Toda vuestra ansiedad, es decir, toda la preocupación, toda la angustia, todo lo que le esté generando ansiedad, toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos saben que Dios los cuida? Pero a veces pareciera que no, ¿verdad? A veces pareciera que se nos olvida, a veces parece que estuviéramos solos, que estuviéramos abandonados, que no valemos nada, que no somos nada, que lo que hacemos a nadie le interesa, y a la larga esto sucede porque se nos olvidan esta clase de versículos, porque a veces estamos más empeñados en tratar de agradar a Dios en este sentido, de querer como comprarle a Dios su intervención, sus milagros, su gracia, su misericordia, y justamente todo lo que Él nos da es contrario a eso de que nosotros tratemos de comprar o ganar alguna de estas cosas. Él, de su buena voluntad, de su gran amor, envió a su Hijo, pagó la deuda, y hoy nosotros, en agradecimiento, nos acercamos a Él sabiendo que nuestros pecados han sido lavados. Usted no puede hacer ni más ni menos para que Dios lo ame. Dios ya lo ama, porque de tal manera amó Dios al mundo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso no está en discusión. Él nos ama, pero el amor de Dios se manifiesta con acciones concretas. Porque de tal manera envió a su Hijo, porque de tal manera murió en la cruz. O sea, acciones que demuestran su amor. Pero luego vienen aquellas promesas tan bonitas como cuando el Señor dice que Él está con nosotros todos los días, todo el tiempo, a donde nosotros vayamos. Y ahora el apóstol acá nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es decir, no solo está con nosotros, sino que está cuidando de nosotros. Pero todos estos principios y todas estas promesas de Dios se activan por medio de la fe. ¿Y la fe qué es? Es confiar en que estas promesas que Dios nos ha hecho son fieles y verdaderas en nuestra vida. Por eso no debemos olvidarnos de estas promesas. Por eso necesitamos repetirlas hoy y no sé cuántas veces más. Necesitamos
repetirlo cada día para que no se nos olvide que nosotros no estamos solos. La orden, porque esta es una orden, lo que Dios dice a través del apóstol acá, echando toda, no dice si quiere, no, eche toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto es muy parecido a lo que decía Jesús, cuando Él decía, vengan a mí los que están trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Ok, es lo mismo, con la única diferencia que el apóstol acá lo está diciendo como una orden, ¿verdad? Echando, no es una posibilidad, es un acto, es un hecho, hay que hacerlo, pero de verdad que nos cuesta mucho. ¿Y sabe por qué? Por lo que decía Jesús, por vuestra poca fe. Y a veces necesitamos tanto podernos deshacer de eso que nos está carcomiendo el alma, preocupación, de eso que nos carcome el alma muchas veces, que se llama impotencia, no poder alcanzar lo que uno quisiera, no poder vivir la vida que yo quisiera, no poder tener la familia que yo quisiera, no poder hacer las cosas que a mí me gustarían. Y todo eso comienza a dañar nuestra alma. Nos vuelve a veces personas amargadas, a veces nos vuelve personas resentidas, a veces nos vuelve personas totalmente negativas, que a todo le vemos algo malo, que a todo le vemos un pero, que no podemos ser capaces de confiar y de decir solamente gracias cuando alguien nos regala o nos bendice con algo, porque tenemos aquella idea todavía de que nada es gratis en este mundo. Y entonces decimos, si los de la iglesia me dan algo es porque algo van a querer después. Si fulano se acercó a mí es porque algo me va a pedir después. Hermanos, quiero decirle que los que creemos, conocemos y confiamos en el Señor, podemos ayudar sin esperar nada a cambio. Podemos dar sin buscar recompensa. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Entonces, usted debe aprender a recibir, porque toda buena dádiva, es decir, todo buen regalo y todo don perfecto, dice la Biblia, que viene de lo alto, es decir, que viene de Dios. Entonces, cuando alguien hace algo bueno por nosotros, es Dios quien está detrás de esa buena acción. Es Dios quien decidió bendecirnos a través de esas personas. Yo siempre me he quedado así como, le voy a decir admirado, aunque no me admira ya verdaderamente, porque esto se ha vuelto una situación constante en la iglesia. Y son las cosas que Dios hace con nosotros. Yo no me canso de decir que esta iglesia es muy bendecida, que cada uno de nosotros debería ser bendecido como la iglesia es bendecida, y yo sé que usted es bendecido. Pero estábamos por ahí pensando cosas, como siempre, cuando se acercan actividades o festividades grandes como las que vamos a tener hoy en diciembre. A veces viene a nuestra mente aquel pequeño problema y decimos nosotros, bueno, ¿y cómo vamos a hacer con el presupuesto de esto, verdad? Porque pues hay que gastar en varias cosas y encima a veces se acumulan otras que quizás no deberían estar en ese momento, pero están. Pero tenemos la costumbre como seres humanos en preocuparnos, en venir a aquellas situaciones y decir, bueno, ¿y cómo vamos a hacer? Y yo le voy a decir algo. Para hoy yo ya aprendí a descansar en el Señor en ese sentido. Y muchas veces comenzamos a planificar actividades sin tener los recursos. Y usted me dirá, pero ¿para qué se ponen a planificar hacer algo si no tienen cómo hacerlo? Es fácil. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama fe. Y eso es lo que cuesta mucho aprender. Comenzar nosotros a decir, vamos a hacer un evento, vamos a tener estas cosas, vamos a tener estas otras, va a haber de esto, va a haber de aquello, y sin tener nada en las manos, pero simplemente confiar y saber que Dios nunca ha fallado, que Dios nunca ha llegado tarde,
Y cosas increíbles pasan en ese sentido. Hace un par de cultos atrás, tal vez usted se acuerda que tuvimos por acá, quiero ver, el último de los predicadores invitados que tuvimos un día domingo. Ese día, cuando vino a predicar, creo que fue Leo, ese día estaba sentado yo ahí atrás donde está la cosa de los controles del sonido y de todo esto, y él se acercó por ahí y comenzamos a platicar, y me dice, mira, me dice, ya que me acuerdo, y antes que se me olvide, ¿te acordás? Me dijo, de aquella tía mía que llegaba a la iglesia y lo pango y esto y lo otro. Sí, le digo, me acuerdo. Una vez esa señora pasó por aquí, por la iglesia, hace mucho tiempo, que andaban de paseo y ella decidió que quería venir a conocer. Tal vez algunos de ustedes se acuerdan, se sentó por allá. Pues ese día esa señora estuvo muy contenta en el culto y se fue y toda la cosa. En esta ocasión le dice a este hermano, mira, le dijo, llévamele esto para la iglesia. Yo le voy a decir algo, era una ofrenda que ella envió para la iglesia. ¿Cuándo en la vida cree usted que yo pude imaginarme que esa señora, esa hermana, se iba a acordar de nosotros? Y justo en un momento, como en esos en los que uno está pensando, ¿cómo vamos a hacer con esto, con aquello y todo esto? Pero con la certeza de que Dios algo va a hacer, aparece ella ofrendando una cantidad considerable. Yo siempre lo he dicho, hermano, Dios bendice y casi siempre lo hace de maneras que usted no ha pensado. ¿Y sabe por qué lo hace de esa forma? Porque la gloria tiene que ser para Él. Porque cuando usted, hay alguien que le dice, mira, si necesitas algo en la iglesia, decime y yo te lo doy. Es como decir, bueno, ya lo tenemos, fulano lo va a dar. Entonces, ya la cosa como que no funciona de la misma manera. Pero Dios siempre obra a través de personas que nosotros no nos imaginamos. Y eso es algo bastante bonito. Y se lo cuento como testimonio, pero también se lo cuento para que usted aprenda algo. ¿Y qué es lo que debe aprender? Deje de estar afligido por aquellas cosas que usted necesita que lleguen a su vida. Crea y confíe en Dios y deje que Dios haga lo que tiene que hacer en el momento preciso. ¿Está aquí, mi hermano? Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tal vez hoy que viene diciembre, quizás vamos a estrenar, ¿verdad? Para el 24, costumbre, dejémoslo ahí. Ok, pero no tengo pisto. Pero fíjate que tengo un primo en Estados Unidos. Pero fíjate que tengo un familiar allá en Estados Unidos. Vamos a ver cómo hacemos, ¿verdad? Y allá los días, tal vez se nos ocurre, llamémosle vos para saludarlo. ¿Cómo no? Y, hey, ¿cómo has estado? Aquí vos sin trabajo, fíjate. Bueno, no, hombre, si yo solo para saludarte te llamaba, ¿verdad? ¿Cuál? Andábamos buscando el estreno quizás. Amén. Entonces, muchas veces en este tipo de acciones no nos salen las cosas como nosotros esperábamos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros en esta iglesia hemos aprendido? Y que usted también tiene que aprender y tiene que practicar, mi hermano. Usted debe practicar la confianza y la oración, es decir, sus peticiones a Dios. ¿Está aquí? No le ande pidiendo a la gente. ¿A qué me refiero? O sea, yo no le estoy diciendo que hay cosas que a veces son necesidades, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de aquellas cosas grandes que usted necesita. No ponga su mirada en la gente. Si la gente le da algo, qué bueno, pero a la gente la mueve Dios. Eso es lo que tenemos que tener claro. Ahora, si Dios le mandó que vaya a pedir, vaya y pida, o sea, ese ya no es mi problema. Pero sepa que quien está detrás de todas esas cosas siempre es Dios. Amén. Entonces, hay ocasiones, fíjense, lo voy a decir
Quizás después me lo borran ahí en la transmisión porque entender como reclamo, resentiendo, o sea, para nada, o sea, le estoy diciendo que nuestra confianza no está en la gente. ¿Cuál es la situación? Que cualquiera pudiera pensar estas cosas, pero Dios nunca falla. Y gente que usted no se imagina, de repente está bendiciendo la obra en la cual nosotros estamos sirviendo, en la cual nosotros nos estamos alimentando, de la cual nosotros somos parte en este lugar. ¿Estamos aquí, mi hermano? Entonces, es bien fácil equivocarnos. Es bien fácil venir y confiar en cualquier cosa que no sea Dios. Pero la clave real para que haya en su casa alimento, para que en su casa haya abundancia, para que las puertas que necesita abrir se abran de verdad, para que el negocio que pronto se le va a comenzar a morir por alguna razón, no se muera, el que tiene la clave para eso es Dios. ¿Estamos aquí, mis hermanos? A veces no lo entendemos de esa manera y comenzamos a hacer 1000 cosas y ¿sabe cómo terminamos? Más afanados, más afligidos, más preocupados, porque cuando uno intenta y no le salen bien las cosas, le pregunto, ¿cómo comienza a sentirse a partir de ahí? Peor que como estaba al principio, ¿no es cierto? Pero es que no me sale nada. Es que, ¿será que estoy salado? ¿Será que algo, qué es lo que ha pasado? Porque, mire, no me está funcionando las cosas. Ten cuidado, estar echando toda tu ansiedad sobre Él, sobre Dios, y no sobre cualquier otra cosa. ¿Estamos aquí? Porque cuando nosotros, y esto se lo voy a demostrar bíblicamente, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en cualquier persona o cosa que no es Dios, la derrota está cerca. Se lo demuestro. Cada vez que el pueblo de Israel estuvo asediado por otros pueblos y confió en Dios, el pueblo de Israel venció aún contra todo pronóstico. ¿Estamos aquí? Pero cuando el pueblo de Israel se le ocurrió aliarse con Egipto o con cualquier otro pueblo, ¿qué cree que le pasó? Fracasó. ¿Estamos aquí? ¿Por qué? Porque el profeta Jeremías decía estas palabras que a veces a nosotros se nos olvidan también. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Está aquí? ¿Por qué? Porque Dios entiende un principio que nosotros debemos comprender también, y es que la fuente de toda victoria, de toda sabiduría y de toda abundancia es Él. Él lo sabe, y por eso entonces dice, hey, no pongas tu confianza en el hombre que miente, en el hombre que es imperfecto, en el hombre que es débil, en el hombre que es limitado. No, pon tu confianza en el Dios verdadero, en la fuente de todo lo bueno y de todo el bien que usted conoce. Pero muchas veces en la Biblia se le dice al pueblo de Israel, hablando de haber puesto su confianza en otros pueblos, como que han echado agua en cisternas que están rotas. Amén. Y le pregunto, si usted echa el agua en cisternas rotas, ¿qué le queda? Nada, porque todo el agua se va. Amén. Entonces necesitamos aprender, o más bien, como le decía, recordar estas cosas. ¿Quiénes se acuerdan de una señora que se llamaba Ana? Personaje de la Biblia. Ojo, vaya practicando que el otro miércoles va a haber otra vez concurso y con premios mejores. Amén. ¿Cómo se llamaba esta señora? Ana. Era la mamá del profeta Samuel. ¿Qué característica tenía a Ana que le producía gran sufrimiento? Ya les estoy dando las pistas de una vez, imagínense. Es que era una mujer
estéril. Y el esposo tenía otra. Amén. ¿Cómo se llamaba la otra? Penina, casi pepino, pero no, es Penina, ¿verdad? No va a decir pepino. Penina. ¿Pero qué hacía Penina? Penina se burlaba de Ana. ¿Por qué? Porque Ana era estéril y Penina no lo era. Y en aquel tiempo se suponía que una mujer que era estéril, pues estaba pagando alguna maldición o alguna cosa parecida, algún pecado. Entonces, Ana sufría y Ana lloraba y lloraba y clamaba a Dios, pero con gran amargura, porque no podía quedar embarazada, porque no le podía dar un hijo a su esposo llamado Elcana, exactamente, ¿ya ven? Póngale coco. Entonces, llamado Elcana. Entonces, como no podía, ella se sentía mal. Llegó al colmo que llegando al templo, ella lloraba y oraba al mismo tiempo. Y la vio un gordito que estaba por ahí en el templo, pero no era yo. Un gordito que estaba en el templo, que era el sacerdote a cargo de ahí, se llamaba Elí, ok. Y cuando la vio dijo, hey, ¿cómo es posible que esta señora venga borracha a estar haciendo semejante espectáculo aquí en el templo? Ana no estaba borracha. Y se lo aclaró porque el sacerdote era algo así curioso. Curioso, y llegó, ¿verdad? Y le dijo, yo no estoy llorando, yo no estoy borracha. Yo estoy llorando y derramando mi corazón delante de Dios. ¿Por qué? Porque quiero que Dios haga algo en mi vida. Porque hay un sufrimiento que ya no aguanto. Porque hay una pena que no me puedo quitar de encima. Porque cada vez que me molestan por mi condición, se abre una herida más en mí y no encuentro salida. Pero llegó un momento en el que Ana habló con Dios y le dijo que si Dios le daba un hijo, que ese hijo ella lo iba a dedicar para la obra de Dios. Y llegó la respuesta de Dios. Y hubo un momento entonces en el que Ana, después de haber orado y llorado por tanto tiempo, salió de ese lugar sin ninguna carga. Salió tranquila, sabía sobre quién había echado toda su ansiedad, toda su desesperación, sabía que la había dejado a los pies de Dios. Y dice la Biblia que Ana a partir de ahí ya no estuvo triste un día más. Ojo, no tenía el milagro todavía, pero ya no estuvo triste. Su carga fue dejada a un lado. Su ansiedad fue trasladada hacia el Señor. Y al ya no estar triste, ¿sabe qué sucedió pocos días después? Que el milagro que ella necesitaba se hizo realidad en su vida. Muchas veces, el punto para nosotros es este. El punto es que nosotros muchas veces no estamos alcanzando a ver la gloria de Dios porque no hemos botado nuestras cargas. ¿Estamos aquí? Porque hay cargas que todavía andamos llevando encima que no las hemos querido dejar en el pasado. Porque nos manejamos a veces un nivel de ansiedad o de estrés demasiado alto. Y por más que le digan, no puede usted dejarlo. Pero eso le voy a decir algo, le está bloqueando muchas veces la bendición de Dios. Porque esa ansiedad, ese desespero, ese estrés, como le llamamos nosotros, es contrario a la fe. La fe se ahoga entre esas cosas. ¿Se acuerda de la parábola del sembrador? La semilla que cayó entre espinos, los espinos representan los afanes de la vida. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Ok, entonces, ¿qué sucede con esa semilla? Nace, pero cuando intenta crecer, las otras cosas la ahogan. Amén. A veces nosotros tenemos cargas y cosas de ese tipo que están ahogando las promesas que Dios nos ha dado,
que están ahogando la esperanza de salir en victoria que deberíamos tener firme y fuerte. Entonces es necesario que comencemos nosotros a ir votando esas cosas. Ana, ¿qué fue lo que votó? Votó su amargura. Y a partir de ahí caminó en paz. Y cuando caminó en paz, habiendo echado su ansiedad sobre el Señor, el milagro se hizo realidad en su vida. ¿Estamos aquí? ¿Habrá alguna Ana aquí? O sea, pero no la hermana que está allá. ¿Habrá alguna Ana? ¿Alguna persona que ande con su corazón como el de Ana en ese momento? Puede ser. Eche su ansiedad sobre el Señor. No lleve cargas que no debe llevar. Y cuando la paz gobierne otra vez el corazón, los milagros van a volver a llegar a su vida. Le cuento otra historia. ¿Se acuerda del rey David? Recientemente hablamos de él, ¿verdad? Cuando Elías, cuando el profeta Elías se va y tiene tanta decepción o tanta amargura en el corazón que dice: Señor, mejor quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Yo aquí topé, yo de aquí ya no quiero hacer más nada, aquí se acabó todo. Entonces David fue restaurado por Dios, fue reanimado por el Señor, y habiendo botado el miedo que en ese momento sentía, la ansiedad que lo estaba matando en ese preciso momento, entonces él volvió a tomar el camino que le correspondía. ¿Estamos aquí? Entonces él iba de camino, pero en ese camino llegó un momento en el que sintió cargas demasiado pesadas, cargas emocionales que a veces también nosotros estamos llevando. Y esas cargas lo llevaron a sentir miedo, lo llevaron a sentirse, desesperado, y eso lo detuvo de su visión y de su compromiso con Dios. Pero ¿qué sucede? Cuando pasa esta situación, él retoma su camino. ¿Estamos aquí? Entonces, nosotros tenemos que aprender a hacer lo mismo. Se imagina a David cuando estaba ahí metido. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué haces aquí? Amén. ¿A cuántos de nosotros quizás el Señor nos ha dicho de alguna manera: ¿y qué haces aquí llorando? ¿Y qué haces aquí humillado? ¿Y qué haces aquí postrado cuando deberías levantarte? Cuando deberías estar caminando, cuando deberías estar viendo hacia el futuro donde tú vas. ¿Por qué te has quedado tirado? Y entonces, y quizás igual que a Elías, Dios bien puede decirnos: mira, dormite un rato, pues, descansá, recuperate físicamente, come, alimentate y luego sigue tu camino. Porque largo camino te falta por caminar aún. Y a muchos de nosotros seguramente lo mismo nos dice Dios el día de hoy. ¿Cuánto camino hay por delante en cada uno de nosotros? Y a veces nosotros postrados, tirados. ¿Por qué? Ay, es que a mí nadie me comprende. ¿Qué decía Elías? Señor, solo yo he quedado, pobrecito de mí. Escuchaba algo que me gustó un día de estos y se lo quiero compartir. La vida, decía alguien, hay dos formas de vivirla y usted escoge cómo la quiere vivir. ¿La quiere vivir como víctima o como protagonista? ¿Cuál es la diferencia? El que la vive como víctima siempre está diciendo: pobrecito de mí, yo no puedo, y siempre espera que otro le resuelva los problemas. El que la vive como protagonista, él toma las riendas de su vida y él decide lo que hará de ahí en adelante sin estar esperanzado a lo que otros puedan hacer por él. ¿Estamos aquí? Entonces, usted decidirá hoy si quiere vivir como víctima o quiere ser protagonista. Si quiere ser protagonista, le voy a decir algo: la única manera de ser un verdadero protagonista o un protagonista exitoso, ¿sabe cuál es? Yendo en el plan de Dios. Porque separados de Él, nada podemos hacer.
Muy bien, entonces ahí es donde está la cuestión. ¿Qué le pasó a David, mis hermanos? Hoy sí vamos a hablar de David. ¿Qué le pasó a David? Después de todos los problemas que él tuvo, los pecados que cometió y todo eso, a David lo mataba la culpa. ¿Cuántos de los que están aquí todavía andan una carga de culpa bien grande? Deberían comenzársela a quitar de encima, porque les recuerdo que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, David tenía una culpa muy grande, y esa culpa lo había retirado por un momento de la verdadera adoración a Dios. Pero cuando David logró limpiar su corazón de esa culpa, ¿qué fue lo que hizo David? Volvió a la adoración como estaba acostumbrado a hacerlo siempre. Ejemplo de esto del rey David, sencillo. ¿Se acuerdan que cuando él se metió con Betsabé, Betsabé quedó embarazada? Pero ese primer hijo de Betsabé, ¿qué le pasó? Se murió. Ok, entonces, mientras el niño nace y está enfermo, ¿qué hace David? Se va y se postra a orar a Dios. ¿Y qué pensaba David? Dios es misericordioso, puede cambiar de opinión. Y luchó en oración hasta que el niño murió. Pero una vez el niño murió, ¿qué hizo David? Se levantó de donde estaba, se fue a bañar y continuó. ¿Por qué? Porque esa era la voluntad de Dios. Entonces, de alguna manera, David tuvo que dejar atrás la culpa. Le voy a hacer como una recapitulación de lo que estamos hablando. Ana dejó su amargura atrás. Elías dejó sus temores. David dejó su culpa. José no usó la venganza contra sus hermanos. ¿Se acuerda? ¿Cómo se llama el segundo hijo de José, mis hermanos? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llama? Manasés. ¿Y sabe usted qué significa Manasés? Manasés significa Dios me hizo olvidar. Exactamente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo José cuando sus hermanos van a Egipto? Ellos tenían el temor de que ahora José, en la posición que estaba, pudiera tomar venganza porque ellos lo traicionaron, porque ellos lo vendieron como esclavo. Sin embargo, José soltó su pasado, oiga bien, soltó su pasado que era traumático por la traición de su familia y abrazó el propósito de Dios, que es el que lo llevó a estar como el segundo más grande en el reino de Egipto en ese tiempo. ¿Estamos aquí? Pero, ¿qué es lo que le quiero mostrar con todo esto? Que todos tuvieron que soltar aquellas cosas que les hacían daño para poder avanzar y seguir en el propósito, en el camino y en la bendición de Dios. Entonces, yo no sé si nosotros andamos arrastrando todavía algo por ahí. Es normal en los seres humanos este tipo de cosas, pero no debería ser normal en los que somos hijos de Dios, aunque nos cuesta. Porque estoy seguro aquí que no solo yo, sino muchos de ustedes, hay gente a la que el día de hoy usted no puede tolerar. Amén. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Yo tengo un gran defecto, creo yo, con relación a eso. ¿Y sabe cuál es? Yo no sé ocultarlo. A mí cuando algo me molesta, a mí de a 2 kilómetros ya se me nota que a mí no me molestó, no me gustó, que algo me incomoda, y a veces estoy tranquilo hasta que lo digo. He tenido que trabajar, he tenido que luchar con eso. ¿Sabe qué he tenido que hacer en algunas ocasiones? Y lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Personas de esas que a veces a uno como que no mucho le agradan, ¿sabe qué trato de hacer? Acercarlos o acercarme yo a ellos. ¿Y sabe por qué? Porque yo tengo una creencia
sin ser tonto, por cierto, es esta: los problemas deben enfrentarse, a los problemas no se les debe huir, porque si usted huye de los problemas, un día se volverá a encontrar con ellos. Mientras si usted los enfrenta y los resuelve, problema enfrentado, problema resuelto, se acabó, no hay más preocupación. ¿Estamos aquí? Pero esto no es siempre. Por eso le decía, no a lo loco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay situaciones donde usted definitivamente se debe apartar y no buscar esa cercanía de la que yo le estoy hablando. Cada caso es distinto y usted deberá entender qué hacer en cada caso, porque dice la Biblia que el avisado ve el mal y se esconde o se aparta, ¿verdad? Entonces hay veces en las que necesitamos acercarnos para limar asperezas, para reconciliar cosas, pero hay otras ocasiones en las que basta con decir: aunque me hayas ofendido, te perdono, no siento nada en mi corazón por ti, pero yo no puedo seguir siendo tu amigo. ¿Estamos aquí? Te veo como ver a cualquier otra persona, no te deseo mal, ojalá y Dios te bendiga, pero no me digas que vayamos juntos a alguna parte, porque no vamos a ir. Amén. Y esto no es que usted tenga que tener rencor, no. ¿Qué está haciendo? Es que usted se tiene que apartar de las personas que le hacen daño, ¿no es cierto? ¿Me está entendiendo? Entonces allí depende de cada situación cómo nosotros vamos a actuar. Pero el pasado hay que soltarlo. El apóstol Pablo tuvo que soltar su pasado religioso. ¿Quién era él? Él decía: yo, fariseo de fariseos. Amén. En cuanto a la cuestión de la ley, yo me he adelantado a muchos de los que estudiaban conmigo. Yo era más legalista que los doctores de la ley. Eso decía Pablo. Pero luego, ¿qué dice? Yo no pretendo ahora ser perfecto. Yo no pretendo haber alcanzado perfección. Pero una cosa hago: dejando atrás el pasado, me extiendo. ¿A dónde? A lo que está por venir. ¿Hacia dónde, mi hermano? Al futuro. El pasado ya estuvo. El presente lo estamos viviendo y el futuro falta que escribirse. Pero muchas veces queremos venir, fíjese, arrastrando como Ana nuestra amargura, arrastrando como Elías algún temor, arrastrando como David la culpa, como José en algún momento determinado, quizás, no lo sé yo, pudiera alguien andar arrastrando algún deseo de venganza, o como Pablo arrastrando su pasado religioso. ¿Y sabe qué son todas esas? Cargas que no le dejan ver la gloria de Dios en plenitud en su vida. Suelte todo eso, suéltelo, libérese, libérese, y se va a dar cuenta que la vida es más bonita de lo que nos habíamos imaginado. El problema es que a veces la hemos vivido bajo la sombra de todas estas cosas. ¿Cómo puede vivir una vida bonita una persona como Ana, que vivió en la amargura, que vivía de las comparaciones? Yo no puedo, ¿y por qué hay así? Señor, y a mí no me oís. Esta impía es fértil. Yo quiero darte un hijo, o darle un hijo a mi esposo para hacerlo feliz. No se puede. Llegó el marido todavía y le dijo: mira, y que no te soy mejor yo que 10 hijos, si aquí me tenés, si es verdad que tengo aquella, pero yo a la que quiero es a vos. Eso fue lo que le decía el Cano, que no te soy mejor yo que 10 hijos. Pero Ana, ¿qué quería? Un hijo. Amén. Entonces ella se comparaba y se frustraba cada vez que hacía eso. Y si encima le hacían chiste, su corazón estaba amargado. ¿Podía ver lo bonito de un amanecer? Yo creo que no,
porque probablemente cuando veía el amanecer bonito que iba saliendo, ella decía, si tuviera un hijo, el amanecer sería más bonito de lo que es ahora. Amén. No podía disfrutar de lo que tenía en ese momento, porque estaba enfocada en lo que le hacía falta, como muchas veces nos sucede a nosotros. Cuando yo tenga, seré feliz. Cuando yo sea tal cosa, seré feliz. Sea feliz hoy. Y cuando tenga, o cuando sea feliz también. Amén. Esto yo sé que cuesta, porque somos duros. El pueblo de Israel muchas veces se ganó regañadas de Dios, diciéndole Dios, pueblo duro de cerviz. ¿Sabe qué es eso? Duro de la nuca. Entonces lo que le estaba diciendo es que no logran entender, que no logran ver, que no se dan cuenta que están yendo por el camino equivocado, que tu amargura no viene de otro lado más que de tu falta de confianza en Dios. Que no te has dado cuenta que Dios tiene el control de todas las cosas y que sin la autorización de Dios nada ha sucedido en tu vida y aún sigues amargado el día de hoy. Ay, pero es que mira este hombre que Dios me dio. No, ese lo escogió usted, ese no se lo dio Dios. Así es que como usted lo escogió hoy, disfrútelo. Alguien diga amén, por favor. No, ya dije, no, mejor no digan nada. No debe ser que digan otra cosa. Ok, pero hay decisiones, hermano, hermana. Hay decisiones. Yo quiero preguntarles en esta tarde, ¿cuántos de los que están aquí quieren decidir a partir de hoy ser felices? Bueno, sigan amargados, pues ya que no quieren. Pues sí, el que no quiere decidir ser feliz, ¿cómo va a vivir? Amargado, y ahí cada quien. Pero yo le recomiendo que trate de ser feliz. Agradezca por lo que tiene. Dé gracias por lo que ha vivido. Porque si puede dar gracias por lo que ha vivido, es porque está vivo el día de hoy. Amén. Y de ahí en adelante, mis hermanos, adore a Dios, bote sus cargas y comience a vivir la vida plena que Jesús nos dio en la cruz. Démosle al Señor un fuerte aplauso. Vamos a orar.